Entonces, ¿qué decíamos? ¿Cuáles son los ladrillitos de los carbohidratos? Los monosacáridos. Muy bien. ¿Cuántos monosacáridos hablamos en la dieta común? Glucosa, fructosa y galactosa, ¿cierto? Esos tres. Muy bien. Y ya vimos, pues, que encima lo degradaban, ¿cierto? Muy bien. Cuando hablamos de proteínas, ¿cuáles son los ladrillitos de las proteínas? Aminoácidos. Los aminoácidos. Los péptidos serían el ladrillo más grande, ¿cierto, Daniela, chica? Pero los ladrillitos son los aminoácidos. También sabemos en nuestro cuerpo de cuántos aminoácidos hablamos normalmente. ¿Cómo? ¿Cuántos aminoácidos nosotros conocemos? Bueno, ahí se dividen en esenciales y no esenciales, perfecto, David. ¿Pero cuántos son? Células, ¿no? Célula genética. Ya estamos en otra especie, 27, ya estamos por ahí. 20, ¿cierto? Y en algunos casos se habla de 21. Pero digamos que lo más común es que sean 20. Y entonces, muchachos, ayer decíamos que dos monómeros se pueden unir mediante un enlace glucosídico y me forman un disacárido. En este caso, vamos a decir, si uno o dos aminoácidos forman un qué. Si son dos. Perdón, 10 carbohidratos, entonces dos aminoácidos. Ahora sí, Daniela, un dipéptido, ¿cierto? Y si uno tres, Tripéptido. muy bien. Entonces, muchachos, ¿recuerdan cuántos disacáridos comunes de la dieta teníamos? Maltosa y lactosa. ¿Cierto? Hablábamos de tres. Muchachos, ¿cuántas proteínas nosotros podemos tener? 20. Muchísimas, ¿cierto? Veamos aquí sencillos. ¿Cuántos son los aminoácidos comunes? 20. Veamos en 20. Si formo dipéptidos diferentes, ¿cuántos dipéptidos puedo formar con esos 20 aminoácidos? ¿Cuántos? ¿Por qué 400, Álvaro? 20 por 20. ¿Cómo se llama eso? ¿Recuerdas? Una permutación, ¿cierto? 20 al cuadrado da 400. ¿Y si son 3? Tengo 20 aminoácidos, ¿cierto? Y voy a formar dipéptidos. Entonces, ¿cuántos dipéptidos diferentes puedo formar con esos 20 aminoácidos? Entonces, 400 dipéptidos. ¿Y si son tripéptidos? ¿Y entonces cuántas proteínas podemos tener? Muchísimas. Muy bien, y entonces de nuevo, o sea que también, muchachos, para degradar esas proteínas, ¿qué vamos a necesitar? Enzimas, muchas enzimas. Muchas enzimas, ¿cierto? La base es la misma, pero ¿recuerdan? Las de los aminoácidos, las de los carbohidratos, ¿los podemos nombrar? ¿Las podemos contar? ¿Las de los lípidos? En este caso, vamos a encontrar qué son. Claro, como decían aquí los compañeros. Por ejemplo, tipos de proteínas, ejemplitos, que hemos visto en clase. La insulina es una proteína, correcto. ¿Qué más? Canales, ¿cuántos canales? Un poco. ¿Qué decimos de una generalización? Pues siempre tenemos en la membrana vasolateral y como eso muchísimo, ¿cierto? Un canal de sodio puede tener más de 2000 residuos de aminoácidos. Entonces, proteínas muchísimas, ¿listo? ¿Te quedó claro, Paula? Muy bien. Entonces, muchachos, pero la base sigue siendo la misma. Entonces voy a unir esos ladrillitos a través de un enlace que proteínas. Muy bien, listo, chicos. Entonces, proteínas muchísimas. Por ejemplo, en nosotros que tenemos algo similar ahí. Las uñas, el cabello, ¿cómo? La queratina, ¿cierto? Que están, entonces, muchachos, haciendo parte estructural y ya vimos que también parte funcional. Por ejemplo, las enzimas son proteínas, ¿cierto? Entonces, muchachos, su nombre lo dice. Esos ladrillitos son los aminoácidos. Hay un extremo amino
y un extremo carboxilo que tiene una parte ácida. Y entonces, muchachos, esos ladrillitos que llamamos aminoácidos tienen un grupo amino, un grupo carboxilo, un hidrógeno que están unidos a un carbono central o carbono alfa. Y hay una cadena lateral. Esa cadena lateral, ¿qué importancia tiene? ¿Cierto? Es la que le da la identidad a cada aminoácido. Célula, ¿cierto? Vamos a ver lo mismo aquí. Lo mismo. Entonces, cuando preguntaban allá, ¿para qué vemos esto? Y entonces, muchachos, ya ustedes lo dijeron, ¿cierto, Daniela? Cuando uno, dos aminoácidos, voy a tener entonces un dipéptido. Y decíamos que el enlace se llama un enlace peptídico. Y al igual, deberíamos hallar cómo se formaba el enlace glucosídico, voy a formar o a liberar una molécula de agua. Vean que el profesor es muy simple. ¿Listo? Muy bien. Y entonces esa cadena lateral que ustedes dijeron nos determina esos aminoácidos. Noten que aquí puede haber diferentes clasificaciones. Ya sé que ustedes conocen muy bien esto, porque lo recuerdan de célula, pero veamos aquí algunas características. Entonces, ¿recuerdan ayer cuando hablábamos de lípidos? ¿Qué les decía? Entre más anillos tenga una sustancia, va a ser más lenta con respecto a lo que dice ayer. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Más que no, recordemos, por ejemplo, el colesterol. ¿Cuántos anillos tiene? O sea, más hidrofóbico. ¿Listo? Recuerda que les decía también, entre más carbonos tenga un ácido graso libre, es más apolar, más hidrofóbico. Entonces, muchachos, noten acá, vean estos aminoácidos, estos tienen anillos. ¿Serán qué? Hidrofóbicos. ¿Listo? Pero vean que estos también no tienen carga, y una cadenita larga son hidrofóbicos. Muy bien, recordemos lo ayer de los ácidos biliares. Entonces, la parte que tenía carga era qué, Samuel? Más, el que tenía carga polar, es hidrofílico. Vean esos aminoácidos, ¿tienen carga? Sí. Por lo tanto son hidrofílicos. Noten que algunos no tienen la carga explícita, pero al igual que el agua tienen cierta polaridad. ¿Listo? Entonces son parcialmente polares. Y entonces, si hay un canal de sodio, el polo por donde pasa el sodio, por ahí también pasa agua. Entonces, ¿qué tipo de aminoácidos se estarán dando hacia ese polo? Hidrofílicos, ¿cierto? Y los hidrofóbicos van hacia el lado de la membrana. Entonces, de nuevo, recorrer la estructura nos ayuda a determinar su función, ¿cierto? Lo mismo que hemos visto en los estados. Muy bien, todo esto es un recordéis, entonces para que veamos, ya como ustedes lo dijeron, entre más aminoácidos, diferentes estructuras, pues vamos a ver cómo actúan estas enzimas. Y seguimos recordando. Y entonces, cuando tengo la cadena de aminoácidos, ¿es una estructura qué? Primaria. Cuando esa cadena interactúa entre ellas, nos puede formar la estructura secundaria, como por ejemplo la hélice alfa o la hoja plegada, ¿recuerdan? Y si esa hoja o esa hélice se dobla sobre sí misma, tenemos la estructura terciaria. Y cuando tengo varias unidades juntitas, tengo la estructura. Ejemplo típico de estructura cuaternaria de una proteína. Vale. La hemoglobina, ¿cierto? Que son 4 subunidades. Recuerdan que cada subunidad me puede llevar ¿qué? ¿Qué lleva la hemoglobina? Oxígeno, ¿cierto? Correcto. Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sí, teniendo claro esta recorderis, entonces vamos a hablar de la digestión y la absorción de esas proteínas. Entonces, tenemos que hay diferentes alimentos que son fuente de proteínas. Donde es más abundante es en qué tejido.
tejido muscular, ¿cierto? Lo que llamamos la carne. Y entonces, por ejemplo, en nuestra cultura, que es muy común carne de pollo, la carne de res o carne de cerdo. Y también la carne de pescado. Hay otro alimento muy rico en proteína, que es el huevo. Y también en algunas plantas también vamos a encontrar proteína, pero la cantidad no es la misma, la disponibilidad no es la misma. Y aquí es donde hay que tener cuidado con el estilo de vida que asumamos. Hay personas que deciden no comer productos derivados de animales y entonces consumen la proteína de origen vegetal. Como les digo, es menos y también la disponibilidad no es tan alta. Entonces hay que tener cuidado qué se come, la cantidad que se come y con qué se come. Y para aumentar esa absorción. Y entonces en lo que llamamos popularmente, ¿cómo llamamos al frijol, al garbanzo, a la lenteja? ¿Cierto? Llamamos las pepas, las legumbres, ¿cierto? Son fuente importante de proteína. El maní también es una fuente importante de proteína. ¿Correcto? Sí. David, gracias. También hay diferentes entonces de esos que llamamos pepas que son importantes. Y les decía que vamos a encontrar mecanismos similares. Entonces, las proteínas, al igual que los carbohidratos, van a ser hidrosolubles. En ese sentido, su degradación es más rápida que la del grasa, por ejemplo. Entonces, digamos que no tienen tanto problema en cuanto a su tiempo para que sean degradadas y absorbidas. Vuelvo y les repito, dependiendo de la cantidad que consumamos. Y es importante, ya lo dijo su compañero, es importante que las consumamos porque si bien es cierto que nosotros podemos sintetizar algunos aminoácidos, hay otros que no los podemos sintetizar. Y por eso debemos consumirlos en la dieta. Y los que podemos sintetizar, ¿cómo se llaman? ¿Cómo los llamamos? Lo esencial, ¿cierto? Los que tienen que venir de la dieta, los llamamos esenciales. Entonces, muchachos, también cuando ustedes estén en su ejercicio médico, mucho cuidado, una paciencia, porque hay personas que de pronto esto los llevan un poco de extremo, y hay niños que de pequeñitos los papás los llevan una dieta vegetariana o vegana. Sí, pero vamos a ver, como veíamos ayer, diferencia entre niños cuando somos adultos. Recuerden que yo les decía, por ejemplo, los carbohidratos cuando somos niños sí se pueden absorber en el colon, cuando somos adultos no. Entonces, obviamente la demanda energética para un niño es diferente. Pero recuerden que les decía, no solo con el alimento se aporta energía, sino que se aportan los ladrillitos que nos van a conformar. Entonces, muchachos, es muy importante estos aminoácidos esenciales. Y entonces, muchachos, ya entrando en el tema de la degradación, vamos a ver este esquema, que esto es un resumen, y ahorita lo vamos entonces a ir viendo con más detalle. De nuevo, recordemos al igual que ayer. ¿Qué le pasa a las proteínas en la boca? Se puede degradar, pero no hay tanta pero de forma mecánica. ¿Cierto? El pedazo de carne lo mordemos. Pero, ¿no les ha pasado que se queda un pedacito de carne entre los dientes? Sí. ¿Y qué tenemos que hacer para sacarlo? ¿Cierto? Pero de forma química, este pedazo está allí hasta que lleguemos a la hora plata de cepillarlo. Sigue ahí. O sea, ¿qué les pasa químicamente? Nada. O sea, que no tenemos que enzimas Enzimas que degraden el agua. Llegamos al estómago, ¿cierto? Y ahora sí, ¿con qué nos encontramos? Enzimas. Entonces, primero con un ácido. Ahí comienza, el ácido como tal ya comienza a degradar el alimento, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos también allí en el estómago importante para él? Pepsina. Que secretamos de forma de pepsinógeno. Y ese pepsinógeno se va a activar gracias a qué? a la pepsina o el mismo ácido. Al ácido, Al ácido. y luego la pepsina ella misma se va a activar. Y ahí ya comienza entonces la degradación. ¿Será completa? Y ahí tenemos que ir a dónde? Al Al intestino intestino. delgado. Y en el intestino delgado, ¿con qué nos vamos a encontrar? Proteasas. Con las
Proteasas proteasas, pancreáticas. las secretamos en forma de qué? Decimógeno, ¿cierto? Y allí entonces, muchachos, sí comienza o hay más degradación. ¿Listo? Entonces noten, muchachos. Recuerden, otra vez, de los carbohidratos que absorbemos, los monómeros. Vean que en este caso, muchachos, podemos absorber los monómeros también. Vean que podemos absorber aminoácidos libres. Y como tal, pasan. Pero noten que a diferencia de los carbohidratos, podemos absorber dipéptidos y tripéptidos. No necesariamente monómeros. Y esos dipéptidos y tripéptidos pueden ir hacia el intersticio. Recordemos, ¿qué le pasaba a los lípidos grandes allí en el celocito? Se ensamblaban, ¿cierto? Pero vean, ¿qué les puede pasar también a estos dipéptidos y tripéptidos? Lo contrario, ¿se van a qué? Se van a degradar. Miran que los dipéptidos y tripéptidos se pueden convertir en aminoácidos. Entonces, podemos absorber los monómeros, podemos absorber dimeloxicrídeos, pero también dentro de la célula puede haber degradación de estos péptidos. Entonces vean que allá hay algunas diferencias con lo que pasa con los carbohidratos. Muy bien, entonces vamos otra vez a recordar lo que ustedes acaban de decir. Y entonces hablábamos de la mucosa gástrica. Cuando hablábamos de esas diferentes secreciones, teníamos diferentes células y teníamos unas células que secretaban el persinógeno, que se llaman como células principales. Ustedes ya lo dijeron. Hacer una pregunta. Tenemos otras células que secretan ácido y gracias a ese pH, el persinógeno se convierte en pepsina. Y la pepsina ya comienza a degradar proteína. Pero allí, entonces, muchachos, solo se degrada una parte de esa proteína que nosotros estamos ingiriendo. Se habla más o menos de un 15% de lo que se degrada allí en el estómago. Por eso les decía que era muy importante lo que va a pasar en el intestino delgado. Entonces, ya ustedes lo dijeron, desde la célula principal, secreto pepsinógeno, desde la célula parietal, secreto el ácido. Gracias a ese ácido, el pepsinógeno se convierte en pepsina y la pepsina me degrada proteínas y me puede generar aminoácidos libres o también me puede generar péptidos. Entonces, si degrada un aminoácido libre, no se tiene que romper esa pepsina a esa proteína. Tiene que ser una parte terminal. ¿Cierto? Muy bien. Esto porque lo pregunto para que recordemos. ¿Qué pasaba ayer? ¿Quién no podía romper las terminales? La alma familiar. Y la llamábamos ¿qué? Intermedia. Entonces vean que aquí esa pepsina puede actuar como una exoenzima, porque puede romper enlaces terminales, pero también enlaces internos. ¿Listo? Ahí va a haber también una endopeptida. ¿Cómo? Ahí también habría una endopeptida. Sí, no, allí solo la pepsina. Ahorita vamos a ver. Las otras sí en el. Se degrada la parte de la Sí, se rompe por el eso enlace en la me puede generar aminoácidos libres allí. Muchachos, ¿hasta allí me hago entender? Dime, a ver. que son no era lateral, Por eso produce parece que aminoácidos libres. ¿La parte cárnica? Muy bien. Listo, chicos. Entonces, allí no hemos degradado toda la proteína. Entonces, ¿ahora dónde vamos? Intestino delgado. ¿Y a qué necesitamos? Al páncreas, ¿cierto? Esa secreción exocrina pancreática. Y recuerdan cuando hablamos de secreción pancreática, que decíamos que el páncreas pues, se protege porque las enzimas están en forma ¿qué? Pero recuerden que
¿Quién activa esos inmunogenos? La cecina. Entonces, el páncreas que produce para evitar esa activación, inhibidor de tripsina. Muy bien. Entonces veamos qué sucede. Desde el páncreas secreto las enzimas inactivas, los zimógenos. Y ese jugo, muchachos, pancreático, que llega al intestino, se va a encontrar con una enzima que se le conoce como enteroquinasa. También le llaman enteropeptidasa. Y la enteropeptidasa, noten qué hace. El tripsinógeno lo convierte en tripsina. Y ya sabemos. Entonces, ¿qué hace la tripsina? Pero además, proenzima. Ese paso es fundamental. La activación del tripsinógeno. ¿Listo? Y allí, entonces, el tripsinógeno se convierte en tripsina, el quimiotripsinógeno en tripsinógeno, perdón, en quimiotripsina, la procarbosipeptidasa en carboxipeptidasa, y son dos. Y noten, veamos esta grafiquita, que es lo mismo, pero está un poquitín más completo. Entonces, volvemos. ¿Sí ven lo que está aquí como en color naranjita carita? ¿Son los que? Los zimógenos, ¿cierto? Aunque todos tienen pro o terminan en genes. Listo. Viene esa secreción. Paso importante, ¿la conversión de quién? ¿O activación de quién? ¿Quién lo hace? Pero recuerden que la tripsina, ya que se activa a ella misma y activa a las otras. Por eso, muchachos, fundamental este paso. La activación del tripsinógeno gracias a la enteroquinasa. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Me hago entender hasta allí? ¿Sí? No. Eso, ahora. Sí, también. Después de dar su interno positivo. Sí. La activación del tripsinógeno gracias a la entero. ¿Esa la ayuda? ¿Alguien te acompaña o no? Ok. Y entonces, muchachos, veamos esta tablita. Y recordemos de una vez, vamos estudiando lo que hemos visto. Entonces, muchachos, enzimas proteolíticas. Si son proteolíticas, ¿qué degradan? Proteínas, ¿cierto? Y las acabamos de ver. La tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y las carboxipeptidasas. Muy bien. Noten que decíamos que tenemos muchos aminoácidos, ¿cierto? Y entonces, vean qué sucede. Por ejemplo, la tripsina va a romper enlaces peptídicos si en el grupo carboxilo hay una arginina o una lisina. Vean que son específicas. Vamos a tener el quimiotripsinógeno que va a romper enlaces peptídicos donde hayan aminoácidos hidrofóbicos, como por ejemplo la tirosina o la fenilalanina. Y la proelastasa, o más bien la elastasa, va a romper donde haya aminoácidos alifáticos. ¿Qué son aminoácidos alifáticos? Una palabrita que también conocen. ¿Qué es alifático? Cuando tenemos anillos, esa molécula es una molécula que aromática. Entonces, si es alifático, no es un anillo, ¿son qué? Cadenas. Bien, ya, célula. Por eso, muchachos, ya recordaba la importancia de la cadena lateral. Tenemos aminoácidos en anillos, aminoácidos de cadena larga. Y vean cómo estas enzimas son específicas. ¿Me das a entender? Sí, para que muy bien. Entonces, muchachos, aquí estamos hablando de enzimas pancreáticas. Aprovechemos esta tablita y recordamos. Vean, enzimas aquí llaman amilolíticas. ¿Qué romperán? Carbohidratos, ¿cierto? Ya sabemos
Allí en el páncreas, ¿cuál secretamos? Alfa amilasa. Vean, rompe enlaces alfa 1,4, ¿recuerdan? Muy bien. Y también, desde allí secretamos la lipasa. ¿Recuerdan cuáles eran ayer? Lipasa, no, páncreas. Lipasa, fosfolipasa y la esterasa de colesterol. Entonces, ¿será importante ese páncreas para nuestra digestión? Muy bien. ¿Hasta aquí me van a entender? ¿Vamos bien? ¿Sí o no, muchachos? Hablen. Muy bien, listo. Entonces ya con la acción de estas enzimas, les decía que voy a tener aminoácidos libres o péptidos pequeños. Ya lo vimos ahorita cuando vimos el resumen. Les decía, podemos absorber los aminoácidos libres o podemos absorber dipéptidos y tripéptidos. Y aquí lo estamos viendo. Hay un transportador que se llama PEP-P1 y noten que por allí entra tripéptidos. ¿Y ese tiene? No, dipéptidos. En este caso, este es un tripéptido. ¿Eso se puede absorber así enterito? Sí. Entonces les decía, a diferencia de los carbohidratos, aquí puedo yo también tener algunos dímeros absorbidos. Pero también, ¿qué le puede pasar? ¿Qué es lo que me está mostrando esta gráfica? ¿Qué le puede pasar al tripéptido dentro de la célula? Se puede degradar. O sea que hay peptidasa. Sí. Ajá, exacto. Y entonces, muchachos, en forma de aminoácidos libres puede ir hacia el intersticio. ¿Listo? Muy bien, recuerden, generalidad. ¿Qué tengo siempre en la membrana vasolateral? Sodio, potasio. Dime. Se absorbe. Correcto. Puede pasar en vasos. No todo, correcto. Muy bien. Y entonces, muchachos, veamos esta gráfica. Ya yo secretaba, las formas de ejercicio. El lumen, ya se están. Sin embargo, gracias a Daniela y Álvaro, algo que también puede suceder, las proteínas dan energía. Cuando alguien está enfermo, una situación, una enfermedad crónica, ¿qué pasa con su apariencia física? ¿Qué pasa con su masa muscular? Entonces, allí sí puede haber paso de aminoácidos desde el intersticio hacia la célula. Y ese aminoácido puede ser fuente de energía. Entonces, eso sí puede dejar, pero hacia el lumen no, pero desde el intersticio hacia las células. ¿Listo? Muy bien. Veamos esta gráfica entonces, que ya nos da un panorama más completo y un poquito más complejo. Volvemos. ¿Qué le pasa a la proteína en la boca? Nada. Y entonces, ¿dónde comienza su degradación? ¿Gracias a quién? A la pepsina, correcto. ¿Y continúa la degradación dónde? En el páncreas, no. En el intestino, gracias a la secreción pancreática. ¿Cierto? Estos simógenes. ¿Que los activa qué? La tripsina. ¿Pero quién activa la tripsina? La enteroquinasa o enteropeptidasa. Correcto. Muy bien. Y entonces, ¿qué decíamos? Voy a tener aminoácidos libres y péptidos pequeños, ¿cierto? ¿Esos péptidos pequeños pueden entrar como tal? Sí, ¿cierto? ¿Y pueden ser absorbidos como tal? Sí. Pero también pueden ser ¿qué? Degradados. Muy bien. ¿Y qué decíamos? Si hay tantas proteínas, ¿qué necesito para degradarlas? ¿No sé? Vean lo que está pasando aquí en la membrana. ¿Qué tengo? ¿Pero si es lo que dice? Una de muchas. O sea, son tantas que todavía no tienen nombre propio. Y entonces noten que este tetrapéptido puede ser atacado por esta peptidasa
y me genera un tripéptido y un aminoácido libre. A su vez, ese tripéptido, como él decía, puede ser absorbido como tal, pero también puede ser degradado y me genera un dipéptido y un aminoácido libre. El dipéptido también puede ser absorbido o una enzima de membrana lo puede degradar y me genera aminoácidos libres. Y noten, los tripéptidos y dipéptidos entran acoplados con quién? Con hidrógeno. Y los aminoácidos libres con sodio. Una conclusión es: los dipéptidos y tripéptidos atraviesan esa membrana luminal acoplados con iones hidrógeno. Y los aminoácidos libres ingresan acoplados con sodio. ¿Qué más puede estar acoplado con sodio? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? No, la base, pero de lo que hemos visto, estamos hablando los qué? Carbohidratos. ¿Cómo se llama el transportador? ¿Sí? Entonces, muchachos, se dice que los carbohidratos, la glucosa, la galactosa y los aminoácidos libres Dijo que son los que están acoplados con solo sodio. péptido Y se dice que el sodio es acoplado con van con es de un solo péptido. Sí, o sea, los dipéptidos. No, eso es de dos. Mira. Entonces los aminoácidos simples. Muy bien, para interrumpir la grabación. Muchachos, mira, dipéptidos y tripéptidos, ¿tú tienes que me llamar? Aminoácidos libres. Unos van con sodio Muy y bien. otros van con potasio. Y entonces, muchachos, ya pasaron la membrana luminal. Ahora ¿quién le viene a sodio. atravesar? No escuché péptido. La vasolateral. Esos van con sodio y estos van Tantos con aminoácidos que voy a Ya voy a presentar. preguntar. Los transportadores. ¿Por dónde pasaban Sí. los carbohidratos? GLUT2 sin miedo. Todos son GLUT2. Aquí cuánto vamos a meditar. Más o menos. Sí. Claro, recuerden que tenemos diferentes Está sodio y aminoácidos. Entonces vean, noten esa tabla. No se preocupen, no tienen que aprendérsela toda. Pero la traigo para que sepan, muchachos, conozcan que hay diferentes transportadores. Entonces noten que tanto en la parte apical como vasolateral tenemos diferentes transportadores que obviamente me van a llevar diferentes tipos de aminoácidos. Y vean, por ejemplo, vamos aquí, este sistema que lo han identificado como un sistema de transporte A me lleva aminoácidos neutros y también aminoácidos. Noten que hay otro sistema, por ejemplo este ASC, que también me lleva aminoácidos neutros, pero aminoácidos que tienen 3 o 4 carbonos. Otro sistema como este L, que me lleva aminoácidos hidrofóbicos o aminoácidos grandes. Otro sistema que me lleva aminoácidos cationes. Con los que empezamos, como tenemos diferentes tipos de aminoácidos, vean que los transportadores también pueden ser diferentes. ¿Listo? Por eso les decía que se comparte una base con lo que hemos visto con los otros nutrientes para su degradación, pero al ser tan variados los aminoácidos, pues también hay diferencia sobre todo en su transporte. Muy bien. Y también otra característica, muchachos, es que algunas proteínas se pueden absorber intactas, se pueden absorber enteras, no se van a degradar y van a ser absorbidas hacia interno. Volvemos otra vez a recordar nuestro ciclo. ¿Y en qué momento será importante que nosotros absorbamos proteínas enteras? ¿En qué momento de nuestra vida? Niñez. ¿Cómo? Niñez. El crecimiento, La niñez. cuando somos bebés, no se ha desarrollado nuestro sistema inmune. Y las proteínas enteras, entonces ¿de quién las recibimos? De la leche que materna, de la mamá que nos está aportando allí.
del sistema inmune, inmunoglobulinas y cosas así que ayudan a protegernos. Esto así es válido. Pero muchachos, ¿qué pasará cuando somos adultos y una proteína entera entra en nuestro cuerpo? ¿Nuestro cuerpo qué dice? ¿Eso qué es? Algo extraño, como por ejemplo patógenos, esto por acá, correcto. ¿Y nuestro cuerpo qué hace? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo fagocita. Reacciona, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿qué pasa si yo me como un maní y ese maní yo lo absorbo, esa proteína entera? Entonces yo reacciono en mi cuerpo. Les digo que yo soy ¿qué? Alérgico a él. Oh my god. ¿No escuchado gente que es alérgica al huevo? O a la comida de mar o a tantas cosas? ¿Qué está pasando con las proteínas de ese alimento? Enteras o muy grandes, nuestro cuerpo reacciona. Muy bien, entonces muchachos, Oh my god. por donde sucede eso, son unas células, allí ese epitelio que en el intestinal, que se conocen como células M. Y entonces noten que las células M me van a permitir que más o menos, un 50% de las proteínas que llegan allí puedan ser absorbidas intactas. Vuelvo y les repito, esto no es muy común en los adultos, pero puede suceder. Y esa es una forma de entrada de algunos patógenos. Por eso cuando comemos algo contaminado, cuando consumimos agua que está contaminada, algunos patógenos pueden ingresar, algunos virus. Recuerden que cuando vemos control nosotros tenemos, es muy importante la parte inmunitaria en nuestro traje gastrointestinal. Obviamente estamos expuestos a muchas cosas, ¿cierto? Sin embargo, a veces no es suficiente y por eso podemos nosotros del alimento del agua obtener nosotros algunas bacterias. Entonces muchachos, células M, muy importante cuando somos bebés. No, ustedes son estas también. No, las proteínas son parejas, pero creo que se llama M. Bueno, ahí sí, la verdad es confirmado, pero no estoy completamente. Dime, David. Si nosotros queremos no, pero más que pues unas proteínas intactas con determinadas características. Y eso es lo que hace que se reaccione. Por eso se decía que están determinados. Pero seguramente si se almacenara, tendríamos una tolerancia mayor. Claro que sí. Escucha, ¿que me hago entender? Entonces, dime, no tanto te puede agradar, se absorben, porque hay algunas células que puede que expresen más esas células, ¿sí? Entonces esas las absorben intacta o un fragmento grande. Sí, no necesariamente tiene que tener toda la ¿verdad? Muy bien, entonces, vamos aquí ya terminando esta partecita para que de la segunda parte trabajemos. Y entonces, vamos aquí resumiendo. Muy bien, lo mismo que hemos trabajado ayer. Entonces, ¿qué decíamos? ¿Por qué arrancamos en el estómago? ¿Las proteínas qué? Se degrada. Porque en la boca no pasa nada. Y llegamos al estómago. Y entonces tenemos pepsinógeno, que se va a activar gracias a quién? Al ácido. Al ácido. ¿Y cuánto de grado hay de la proteína que yo consumí? Alrededor de un 15%. Muy bien. Entonces, ¿dónde termino de digerir las proteínas? En el intestino delgado. ¿Y necesito la secreción de quién? Enzimas ¿Y me pancreáticas. secreta qué? Ah, ya, ahí. Pepsinógeno. Simógeno, ¿cierto? Simógeno. Entre otras cosas, ¿no? Pero estamos hoy en proteínas y correcto, simógenos. Allí, entonces, muchachos, para que se activen simógenos, ¿a quién necesito? A la enteroquinasa que le activa el tripsinógeno. Y la tripsina me
efectiva, la tengo, ¿cierto? Entonces, tengo aquí pepsinógeno, me puede generar aminoácidos libres. ¿Pepsinógeno me genera aminoácidos libres? Sí. Sí. Y también péptidos pequeños, ¿cierto? Muy bien. Llegamos al intestino, actuaron esas proteasas y tengo tripéptidos y dipéptidos. ¿Qué puedo hacer con esos tripéptidos y dipéptidos? Absorberlos. Pero dentro de la célula, ¿qué le puede pasar a los dipéptidos y tripéptidos? Se pueden Se degradar. pueden degradar o pueden ser absorbidos en Absorbidos. celitos, ¿cierto? En la membrana luminal, ¿qué le puede pasar a ese dipéptido o tripéptido? Se degrada. Se degrada, ¿cierto? Muy bien. Correcto. ¿Qué es lo que me están mostrando acá? Dipéptidos y tripéptidos pueden estar enteritos o pueden degradarse adentro y en la membrana también pueden seguir degradando. ¿Y los aminoácidos libres contienen gran acoplados? Con sobre. Y para dejar la célula, entonces en la membrana basolateral que voy a tener diferentes transportadores. Correcto. Muy bien. No lo muestran aquí esta gráfica, pero los compañeros me hicieron caer en la cuenta. Puede haber paso de proteínas o de aminoácidos desde el intersticio hacia la célula, Sí. porque la proteína también es fuente de energía. Muchachos, ¿alguna duda de este? ¿Todo bien? Dime. ¿Cómo es que se llama? Enteroquinasa. Está bien. La enteroquinasa como activa la pepsina. Listo, muchachos. Ahora Sí. entonces vamos a hacer la segunda partecita. La enteroquinasa. ¿La enteroquinasa o enteroquí? Espérate, yo la copio por acá. Muy bien, muchachos, entonces, por favor. Luego le repito, ahorita vamos a conseguir hojas y lapiceros. No sé dónde, pero el tri- un lapicero. Muchachos, vamos, si quieren trabajar en mesas, van a trabajar con otras. ¿Quiénes son? Pero la Sí, hoja me la entregan individual, de puño y letra de cada uno. Y entonces, son estas 5 cositas. Van a explicar qué intervención quirúrgica tiene más efecto sobre la digestión.